Casado a los 61, Manuel Mijares finalmente revela el lugar de su boda. Sí, se casó. Y durante años mantuvo en secreto un detalle que ahora despierta una inmensa curiosidad. ¿Dónde se casó? ¿Por qué decidió mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? En este video descubrirás la historia detrás de sus votos que cambiaron su vida, las razones para mantenerlo en secreto y lo que este lugar en particular significa para él. Mira hasta el final y cuéntame en los comentarios si quieres saber toda la verdad. Durante años, Manuel Mijares fue un hombre reservado cuando se trataba de su vida sentimental. Mientras los escenarios, las giras y las cámaras lo seguían sin descanso, él eligió proteger uno de los momentos más importantes de su vida, su boda a los 61 años. En España, donde el público aprecia tanto la verdad contada con emoción como el respeto por la intimidad, esta revelación ha resonado con fuerza. Según fuentes cercanas al artista, el enlace no fue un evento ostentoso ni pensado para titulares. Todo lo contrario, Mijares optó por un lugar cargado de significado personal, lejos del ruido mediático, donde solo estuvieron presentes las personas imprescindibles. Un espacio íntimo, sereno, casi simbólico, que reflejaba exactamente el momento vital que atravesaba. Madurez, calma y una decisión tomada desde el corazón, no desde la presión externa. Cuando finalmente decidió hablar, lo hizo con la serenidad de quien ya no necesita justificar nada. Explicó que ese lugar no fue elegido por casualidad, sino porque representaba un refugio emocional, un punto de equilibrio tras décadas de éxito, exigencias y sacrificios personales. Allí, lejos de los focos, pudo ser simplemente Manuel, no la estrella. Esta confesión ha conmovido a miles de seguidores, porque demuestra que nunca es tarde para amar, para empezar de nuevo o para elegir la felicidad en tus propios términos. La historia de Mijares no es solo la de una boda tardía, sino la de un hombre que, después de haberlo dado todo al público, decidió regalarse a sí mismo un momento auténtico y verdadero. Si tú también admiras a Manuel Mijares y su trayectoria, apoya este video con un like. Y quédate a ver lo que viene a continuación, porque aún hay detalles de esta historia que te van a sorprender. La revelación sobre su boda abrió una puerta inesperada hacia el pasado, y muchos comenzaron a mirar atrás para entender cómo Manuel Mijares llegó a convertirse en una de las voces más reconocidas del mundo hispanohablante. Antes del reconocimiento, hubo años de disciplina silenciosa, de escenarios modestos y de decisiones que, vistas hoy, parecen señales claras de un destino que ya se estaba escribiendo. A finales de los años 70, en Ciudad de México, Mijares alternaba su trabajo como técnico de grabación en estudios locales con presentaciones discretas, observando de cerca a artistas consagrados mientras aprendía cada detalle del oficio. El primer gran punto de inflexión llegó en 1981, cuando fue seleccionado para participar en el Festival OTI celebrado en Ciudad de México. Aunque no ganó, su interpretación llamó la atención de productores y músicos que empezaron a hablar de esa voz distinta, profunda, con carácter propio. Aquella noche, sin titulares ruidosos, marcó el inicio real de su proyección pública. Poco después, firmó su primer contrato discográfico y comenzó a grabar canciones que, con el tiempo, se convertirían en himnos para toda una generación. El éxito definitivo estalló en 1984 con el lanzamiento del álbum Manuel Mijares, impulsado por temas que rápidamente sonaron en radios de México, España y América Latina, en Madrid y Barcelona. Sus canciones empezaron a escucharse en emisoras nocturnas, conquistando a un público que aún no conocía su rostro, pero sí reconocía su voz inconfundible. Detrás de esa aparente irrupción repentina, hoy se sabe que llevaba años puliendo su estilo, cuidando cada matiz y rechazando propuestas que no encajaban con su identidad artística. Durante las giras de mediados de los años 80, especialmente en ciudades como Sevilla, Valencia y Bilbao, algunos técnicos recuerdan a un Mijares meticuloso, que llegaba horas antes a las pruebas de sonido y permanecía solo en el escenario vacío, ensayando en voz baja, señales que entonces pasaron desapercibidas y que ahora revelan hasta qué punto su éxito fue fruto de una preparación constante y casi obsesiva. No era solo talento, era resistencia, paciencia y una visión clara de hacia dónde quería llegar. A finales de esa década, su nombre ya encabezaba carteles y llenaba recintos, pero quienes lo acompañaban notaban que seguía siendo el mismo hombre reservado, más cómodo entre bambalinas que bajo los flashes. Esa dualidad entre fama y discreción, visible desde sus primeros pasos, ayuda a comprender por qué muchos aspectos de su vida personal permanecieron ocultos durante tanto tiempo, incluso cuando el éxito parecía exigir lo contrario.
Para entender realmente al hombre que más tarde conquistaría escenarios internacionales, es necesario retroceder varias décadas y situarse en el inicio de la vida de Manuel Mijares. Un periodo marcado por carencias, silencios y aprendizajes tempranos que hoy cobran un nuevo sentido. Nació el 7 de febrero de 1958 en Ciudad de México, en un entorno lejos del brillo artístico que más tarde definiría su nombre. Su infancia transcurrió en barrios donde la estabilidad económica nunca estuvo garantizada y donde cada día exigía esfuerzo y adaptación. Desde muy pequeño, Manuel entendió lo que significaba asumir responsabilidades antes de tiempo. Su familia atravesó momentos complicados, con cambios constantes y decisiones difíciles que afectaron directamente su niñez. Hubo etapas en las que la música no era un sueño, sino una vía de escape. Mientras otros niños jugaban en la calle, él pasaba horas escuchando la radio, memorizando melodías y letras, sin saber aún que ese hábito silencioso sería una de las primeras señales de su futuro. A finales de los años 60, cuando apenas tenía 11 o 12 años, ya mostraba una sensibilidad especial. Profesores de la escuela primaria en la zona sur de la capital mexicana recordaban a un niño introvertido, observador, que prefería cantar en voz baja antes que levantar la mano en clase. En actos escolares su voz destacaba, aunque él evitaba el protagonismo. Hoy, esas pequeñas apariciones se interpretan como indicios tempranos de un talento que aún no encontraba su camino. La adolescencia no fue más sencilla. Durante los años 70, mientras México atravesaba cambios sociales y económicos importantes, Mijares vivía una etapa de incertidumbre familiar. Hubo limitaciones materiales, mudanzas y una constante sensación de inestabilidad. En ese contexto, la música volvió a aparecer como refugio. Empezó a interesarse por la técnica, por cómo se construía una canción, por lo que ocurría detrás de los micrófonos. No soñaba todavía con ser famoso, pero sí con comprender ese mundo que parecía ofrecerle una salida. Quienes lo conocieron entonces hablan de un joven disciplinado, que aceptaba trabajos ocasionales para ayudar en casa y que, en paralelo, buscaba cualquier oportunidad para acercarse a estudios de grabación. En retrospectiva, resulta revelador que, incluso en esos años difíciles, nunca abandonara la idea de aprender, de observar y de prepararse. No había aplausos ni promesas, solo constancia y una voz que se fortalecía en silencio. Estas experiencias tempranas, marcadas por la escasez y la introspección, moldearon su carácter reservado y su manera particular de entender el éxito. Mucho antes de los escenarios llenos y los discos de oro, ya existía un Manuel que había aprendido a resistir, a esperar y a construir paso a paso, sin imaginar que esas mismas lecciones explicarían, décadas después, muchas de las decisiones más íntimas de su vida. Con el paso del tiempo y la llegada del reconocimiento público, la vida personal de Manuel Mijares comenzó a tomar una forma muy distinta a la de su infancia marcada por la inestabilidad. Sin embargo, lejos de romper con sus raíces, esa etapa de carencias influyó profundamente en la manera en que construyó su intimidad, su relación con la familia y más adelante su rol como padre. A lo largo de los años 80, mientras su nombre crecía en los carteles de conciertos en México, España y América Latina, él mantenía un fuerte vínculo con sus padres, quienes siguieron siendo un punto de apoyo discreto pero constante. Su madre, descrita por personas cercanas como una mujer firme y protectora, fue quien más influyó en su carácter reservado. Ella lo acompañó durante los primeros años de su carrera, especialmente en Ciudad de México, donde Mijares regresaba siempre que podía entre gira y gira. Su padre, más silencioso, le inculcó la idea de que el éxito debía ir acompañado de responsabilidad y humildad. Hoy, algunos colaboradores recuerdan que, incluso en la cima de la fama, Mijares llamaba con frecuencia a casa antes de subir al escenario, una costumbre que mantuvo durante décadas. La vida sentimental del cantante comenzó a ocupar titulares a finales de los años 80, cuando su relación con figuras del mundo del espectáculo lo colocó bajo una atención mediática constante. Fue en ese contexto cuando decidió proteger aún más su esfera privada. La llegada de sus hijos marcó un antes y un después. Según allegados, los primeros años de paternidad coincidieron con una etapa de giras intensas, especialmente entre 1992 y 1996, con conciertos en ciudades como Miami, Madrid y Buenos Aires. A pesar de la distancia, Mijares hizo un esfuerzo consciente por estar presente, viajando de noche para regresar a casa siempre que el calendario lo permitía.
Sus hijos crecieron en un entorno muy diferente al suyo, pero no exento de normas claras. En su hogar, situado durante años en zonas residenciales del sur de Ciudad de México, la fama no era un tema central. Antiguos empleados domésticos han contado que el cantante evitaba hablar de escenarios o premios delante de ellos, priorizando rutinas sencillas como las comidas familiares y los fines de semana tranquilos. Hoy, esas decisiones se interpretan como señales tempranas de su deseo de separar al artista del padre. Con el paso del tiempo y ya entrados los años 2000, Mijares atravesó cambios personales profundos. Sus hijos comenzaron a tomar caminos propios y él se enfrentó a una etapa de introspección. Personas de su círculo señalan que, en esos años, pasó largas temporadas en lugares más apartados, como residencias temporales en Cuernavaca, buscando silencio y distancia del ritmo mediático. Fue también entonces cuando empezó a hablar, en círculos muy cerrados, de la importancia de volver a elegir, de no vivir solo del pasado ni de los éxitos acumulados. Mirado en retrospectiva, muchos de los gestos que parecían simples decisiones cotidianas revelan ahora una coherencia clara. La necesidad de proteger a los suyos, de aprender de la historia de sus padres y de construir una familia sin repetir los vacíos que él mismo conoció en su infancia. Cada etapa de su vida personal, marcada por fechas, lugares y elecciones concretas, fue dejando huellas que solo hoy empiezan a entenderse en toda su profundidad. En los últimos años, mientras el foco mediático se centraba en su legado artístico y en revelaciones personales cuidadosamente dosificadas, la salud actual de Manuel Mijares se ha convertido en un tema de atención silenciosa pero constante entre seguidores y profesionales del medio. A partir de 2022, coincidiendo con una reducción visible en el ritmo de sus presentaciones en directo, comenzaron a percibirse señales que entonces pasaron casi desapercibidas, pero que hoy adquieren una lectura diferente. Durante una serie de conciertos en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, a finales de 2022, algunos asistentes notaron pausas más largas entre canciones y un cuidado especial en la selección del repertorio. No se trataba de una pérdida vocal, sino de una administración más inteligente de la energía. Técnicos de sonido que trabajaron con él en esas fechas recuerdan que insistía en ensayos más breves y en horarios estrictos, algo poco habitual en etapas anteriores de su carrera. En 2023, ya instalado durante largas temporadas entre Ciudad de México y residencias tranquilas en el estado de Morelos, Mijares adoptó rutinas orientadas claramente al bienestar físico. Caminatas matutinas, controles médicos regulares y una agenda menos exigente marcaron un cambio notable. Personas cercanas señalan que estas decisiones no fueron improvisadas, sino el resultado de advertencias previas que él prefirió no hacer públicas. Episodios de fatiga acumulada y tensión muscular recurrente, especialmente después de giras prolongadas, habían encendido las primeras alarmas años atrás. A principios de 2024, durante una aparición televisiva grabada en estudios de Televisa San Ángel, se le vio más sereno, con un discurso pausado y reflexivo. Aunque evitó hablar directamente de diagnósticos, mencionó la importancia de escuchar al cuerpo y de aceptar que el tiempo impone otros ritmos. Hoy se sabe que desde entonces sigue un programa de cuidado integral que incluye fisioterapia preventiva y seguimiento especializado de la voz, consciente de que su instrumento principal requiere una atención distinta a la de décadas pasadas. Lejos de transmitir fragilidad, esta etapa muestra a un Mijares lúcido, disciplinado y realista. En reuniones privadas con músicos y productores, celebradas en 2024 en estudios de grabación de Polanco, ha insistido en adaptar proyectos a su estado físico, no al revés. Esa postura que antes habría parecido impensable, revela una madurez que conecta directamente con las decisiones personales que ha tomado recientemente. Así, su estado de salud actual no se define por una enfermedad concreta, sino por un proceso de ajuste, de lectura atenta de señales que estuvieron ahí desde hace tiempo y que hoy, con distancia, resultan evidentes. Cada pausa, cada cambio de hábito y cada elección de agenda forman parte de una etapa en la que cuidarse se ha convertido en una prioridad tan seria como lo fue, en su momento, conquistar los escenarios. Con esa nueva relación con el tiempo y con su propio cuerpo, la vida de Manuel Mijares empezó a leerse de otra manera, como si cada etapa anterior hubiera sido una preparación silenciosa para entender el verdadero sentido de su recorrido. Su historia no avanza en línea recta, sino en capas que hoy, vistas en conjunto, revelan decisiones, renuncias y convicciones que durante años permanecieron ocultas incluso para sus seguidores más fieles. Tras consolidarse como una figura imprescindible de la música latina en los años 90, Mijares entró en una etapa de estabilidad profesional que coincidió con cambios profundos a nivel personal. Entre 1998 y 2005, mientras sus canciones seguían sonando en radios de México, España y Sudamérica, él comenzó a reducir voluntariamente su exposición mediática.
Ya no aceptaba todas las entrevistas ni participaba en todos los programas. En su entorno se interpretó entonces como cansancio. Hoy se entiende como una primera señal de que buscaba un equilibrio distinto, menos dependiente del reconocimiento externo. Durante esos años estableció rutinas muy concretas en Ciudad de México, mañanas dedicadas a la composición, tardes reservadas para la familia y noches de trabajo selectivo en el estudio. Productores que colaboraron con él en Polanco recuerdan que llegaba con ideas claras, sin prisas, dispuesto a grabar solo cuando sentía que la canción tenía algo verdadero que decir. Ese criterio poco común en una industria dominada por la urgencia, fue marcando una nueva forma de estar presente sin desgastarse. La década de 2010 supuso otro punto de inflexión. Mientras surgían nuevas generaciones de artistas, Mijares optó por no competir, sino por reinterpretarse. Giras con formatos más íntimos, colaboraciones escogidas y apariciones puntuales en escenarios emblemáticos como el Auditorio Nacional o teatros históricos de España marcaron esta fase. En ciudades como Madrid y Zaragoza, algunos conciertos se vivieron casi como encuentros personales, donde la cercanía con el público reemplazaba al espectáculo masivo. En paralelo, su mundo interior se transformaba. Personas cercanas aseguran que a partir de 2015, comenzó un periodo de reflexión profunda, motivado por la sensación de haber cumplido muchas metas externas, pero de necesitar respuestas internas. Viajes discretos, estancias prolongadas en lugares tranquilos y un interés creciente por el silencio formaron parte de ese proceso. Nada de esto trascendió entonces, pero hoy se reconoce como una etapa clave para comprender al hombre que, años después, tomaría decisiones que sorprendieron a todos. La pandemia de 2020 actuó como un acelerador de esa introspección. El parón obligado, vivido en su residencia en México, le permitió detenerse por completo. Sin escenarios ni compromisos, revisó archivos personales, escuchó grabaciones antiguas y retomó cuadernos de letras nunca publicadas. Según su círculo más cercano, fue en ese periodo cuando verbalizó por primera vez la idea de que la vida no podía reducirse a una carrera de logros acumulados. A partir de 2021, su presencia pública se volvió aún más selectiva. Cada aparición parecía medida, pensada, alineada con un estado vital concreto. No había improvisación ni urgencia. Incluso sus palabras en entrevistas adquirieron un tono distinto, más pausado, más consciente. Observadores atentos empezaron a notar que hablaba menos del pasado glorioso y más del presente, de lo que aún tenía sentido hacer. Ese hilo conductor atraviesa toda su vida. Un hombre que aprendió desde joven a resistir, que alcanzó el éxito sin perder el control de sí mismo y que, llegada la madurez, decidió reescribir las reglas bajo las que quería vivir. Su biografía, marcada por fechas, lugares y decisiones aparentemente pequeñas, se revela ahora como una suma coherente de elecciones guiadas por una misma intuición, la de no traicionarse. Cada etapa deja huellas que solo se entienden con el paso del tiempo. Los silencios, las pausas, las ausencias temporales y las reapariciones puntuales no fueron casuales. Fueron señales de una vida construida con paciencia, lejos del ruido innecesario, donde la fama nunca fue un fin en sí mismo, sino una consecuencia. Y es precisamente en esa continuidad, sin estridencias ni finales abruptos, donde la historia de Manuel Mijares sigue avanzando, abierta, viva y aún en transformación. Ese proceso de transformación interior continuó avanzando de forma silenciosa en la vida de Manuel Mijares, como una corriente subterránea que solo ahora empieza a percibirse con claridad. A partir de 2022, cuando muchos esperaban un regreso más intenso a los grandes escenarios, él optó por un camino distinto, menos visible, pero más coherente con todo lo vivido anteriormente. No fue una retirada, sino una reconfiguración consciente de su lugar en el mundo artístico y personal. En esos años, Mijares pasó largas temporadas entre Ciudad de México y Cuernavaca, alternando compromisos profesionales muy concretos con una vida cotidiana deliberadamente sencilla. Personas de su entorno recuerdan que empezó a interesarse más por los procesos que por los resultados. En estudios de grabación del sur de la capital, ya no grababa discos completos en pocas semanas como antes, sino que regresaba varias veces a una misma canción, dejándola reposar, como él mismo decía, antes de decidir si merecía ver la luz. Esa paciencia, inusual en la industria, reflejaba una filosofía vital que llevaba tiempo gestándose. También cambió su relación con el público. En encuentros privados organizados en 2023 en pequeños teatros de Guadalajara y Monterrey, el formato fue casi conversacional. Entre canción y canción compartía recuerdos, anécdotas mínimas, reflexiones sobre el paso del tiempo. Muchos asistentes salieron con la sensación de haber conocido no solo al artista, sino al hombre detrás del nombre.
Lo que en otro momento habría sido considerado un riesgo, se convirtió en una de las experiencias más valoradas por sus seguidores más fieles. Mirando atrás comienzan a encajar detalles que antes parecían aislados, la forma en que siempre evitó los excesos, su incomodidad con ciertos círculos mediáticos, su preferencia por el trabajo constante frente a la exposición inmediata. Todo apuntaba a una personalidad que nunca se sintió del todo cómoda con el ruido, aunque supiera moverse en él. Incluso en los años de mayor popularidad, su entorno recuerda que rechazaba celebraciones largas después de los conciertos, y prefería regresar al hotel en silencio, repasando mentalmente lo que había ocurrido en el escenario. A nivel vital, la madurez trajo consigo una revisión profunda de prioridades. En conversaciones mantenidas en 2024 con colaboradores de larga trayectoria, Mijares habló abiertamente de la necesidad de cerrar ciclos internos. No se refería a dejar la música, sino a liberarla de la obligación de demostrar algo. Esa idea, aparentemente simple, marcó una diferencia radical en la manera de entender su propio recorrido. Ya no se trataba de sostener una imagen, sino de ser fiel a una historia personal que había comenzado décadas atrás en circunstancias muy distintas. En paralelo, retomó vínculos antiguos. Músicos con los que había trabajado en los años 80 y 90 volvieron a aparecer en su vida, no necesariamente para nuevos proyectos, sino para compartir memorias, revisar grabaciones antiguas, recordar giras pasadas por ciudades como Sevilla, Lima o Santiago de Chile. Esos encuentros, discretos y alejados de la prensa, funcionaron casi como una reconciliación con todas sus versiones anteriores. La vida de Mijares, vista desde esta perspectiva, se asemeja más a un largo proceso de depuración que a una sucesión de éxitos. Cada etapa fue eliminando lo superfluo, dejando al descubierto una esencia que siempre estuvo ahí. La del hombre que canta porque necesita hacerlo, no porque deba hacerlo. Esa coherencia, construida con el paso de los años, explica por qué muchas de sus decisiones más recientes sorprendieron al público, pero no a quienes lo conocen de verdad. Así, su trayectoria vital sigue desplegándose sin estridencias, sostenida por elecciones firmes y silenciosas. No hay rupturas bruscas ni giros teatrales, sino una continuidad marcada por la fidelidad a sí mismo. Todo lo vivido, la infancia difícil, el ascenso, la fama, la introspección, los cambios, forma parte de un mismo hilo narrativo que aún no se ha cerrado y que continúa avanzando, paso a paso, lejos de los focos innecesarios. En esa línea de coherencia silenciosa, la vida de Manuel Mijares siguió desplegándose a través de decisiones pequeñas pero decisivas que, con el tiempo, fueron dando forma a un trayecto profundamente personal. Entre 2022 y 2024, mientras la industria insistía en medir el éxito en cifras y tendencias, él eligió medirlo en estados de ánimo, en la calidad de los encuentros y en la honestidad del trabajo cotidiano. En estudios discretos de la Colonia del Valle y en salas de ensayo de Coyoacán, empezó a reunirse con equipos reducidos, priorizando la escucha atenta por encima de la velocidad de producción. Ese cambio también se reflejó en su relación con los viajes. A diferencia de las giras maratonianas del pasado, optó por desplazamientos breves y bien planificados. En 2023, por ejemplo, aceptó una serie de presentaciones selectas en ciudades con significado biográfico: Monterrey, donde había recibido uno de sus primeros reconocimientos importantes; Guadalajara, donde había probado repertorios en momentos de duda; y Madrid, ciudad clave para su consolidación internacional. En cada lugar el enfoque fue el mismo: menos fechas, más presencia. Mirando atrás, algunos colaboradores identifican señales tempranas de esta filosofía desde mucho antes. A principios de los años 2000, cuando el ritmo aún era intenso, ya había empezado a negociar cláusulas que le permitieran descansar entre bloques de conciertos. En aquel momento se interpretó como excentricidad. Hoy se entiende como una intuición temprana de sostenibilidad vital. Incluso en los camerinos, solía apartarse del ruido para realizar ejercicios de respiración y calentamiento vocal en silencio, un hábito que pocos conocían y que ahora se revela como parte de una disciplina constante. La manera en que administró su catálogo musical también ofrece pistas. Desde 2018 comenzó a revisar derechos, reediciones y versiones alternativas de canciones antiguas, no para explotarlas comercialmente, sino para comprender su propio proceso creativo. En archivos personales, guardados durante años, aparecieron letras inacabadas, anotaciones de fechas y ciudades, y reflexiones breves escritas a mano tras conciertos particularmente intensos. Quienes han tenido acceso a ese material describen a un artista que siempre llevó un diario implícito, aunque nunca con la intención de publicarlo. En lo humano, su círculo se volvió más compacto.
Amistades de décadas, algunas nacidas en los pasillos de estudios de grabación de los 80, recuperaron un lugar central. Reuniones sin agenda, comidas largas y conversaciones sin testigos sustituyeron compromisos protocolarios. En 2024, varias de estas reuniones tuvieron lugar en San Miguel de Allende, un entorno elegido por su tranquilidad y su distancia del circuito mediático. Allí, según testigos, Mijares hablaba poco de futuro y mucho de presente, como si cada decisión estuviera orientada a habitar el tiempo con mayor conciencia. También cambió su relación con el silencio. Lejos de temerlo, empezó a buscarlo activamente. Estancias breves en la costa de Oaxaca y en zonas rurales de Morelos formaron parte de un proceso de escucha interior que no se anunciaba, pero se notaba en su manera de hablar y de cantar. En grabaciones recientes, algunos técnicos han señalado un fraseo más contenido, una economía de recursos que transmite más con menos. No es una renuncia, sino una destilación. Así, su vida se sigue escribiendo como una suma de capas que dialogan entre sí. La infancia exigente, el ascenso meticuloso, la fama administrada, la introspección consciente y la madurez elegida no son capítulos aislados, sino movimientos de una misma pieza. Cada señal que antes parecía menor, una pausa, una ausencia, un no a tiempo, adquiere ahora un sentido más amplio. Y en ese avance continuo, sin estridencias ni cierres forzados, la historia de Manuel Mijares continúa desarrollándose, fiel a un ritmo propio que nunca dejó de marcar el compás. Ese ritmo propio siguió marcando cada etapa reciente de la vida de Manuel Mijares. Como si todo lo vivido anteriormente hubiera desembocado en una forma distinta de habitar el presente. A partir de 2024, quienes trabajan cerca de él comenzaron a notar un cambio aún más profundo, no tanto en lo visible, sino en la manera en que tomaba decisiones. Ya no partía del calendario, sino del estado emocional y físico del momento. En reuniones celebradas en estudios de grabación de la colonia Roma, su primera pregunta dejó de ser ¿cuándo lo lanzamos?, para convertirse en ¿tiene sentido hacerlo ahora? Ese enfoque se reflejó también en su relación con el pasado. Durante ese mismo año, dedicó tiempo a revisar grabaciones en directo de los años 90, especialmente conciertos realizados en el Auditorio Nacional y en recintos emblemáticos de España, como el Palacio de los Deportes de Madrid. Al escucharse a sí mismo décadas atrás, no lo hacía con nostalgia, sino con curiosidad. Personas presentes en esas sesiones recuerdan comentarios breves, casi analíticos, sobre cómo respiraba entonces, cómo atacaba ciertas notas, cómo se exigía más de lo necesario. Hoy se entiende que esa revisión no buscaba corregir, sino comprender. En paralelo, empezó a interesarse por proyectos que no implicaban necesariamente estar en primer plano. A finales de 2024, participó de forma discreta en procesos de mentoría con músicos jóvenes en Ciudad de México. Encuentros cerrados sin difusión mediática. Allí hablaba menos de éxito y más de resistencia, de saber cuándo avanzar y cuándo detenerse. Varios asistentes señalaron que insistía en la importancia de no confundir visibilidad con plenitud, una idea que parece atravesar toda su biografía de manera coherente. También hubo un reencuentro con espacios simbólicos. En 2025 regresó a barrios donde había vivido en su juventud, caminando sin escoltas ni anuncios. En zonas del sur de la capital, antiguos vecinos lo reconocieron y lo saludaron con naturalidad. No hubo fotografías ni declaraciones, solo intercambios breves que, según su entorno, tuvieron un fuerte impacto emocional. Esos gestos aparentemente simples revelan una necesidad de cerrar círculos, de reconciliar el presente con los lugares donde todo comenzó. La música, lejos de desaparecer, adoptó otra forma. En sesiones nocturnas realizadas en su propio estudio, volvió a cantar para sí mismo, sin micrófonos abiertos ni técnicos presentes. Canciones conocidas adquirieron tempos distintos, y otras, nunca publicadas, reaparecieron como bocetos incompletos. Nadie sabe cuántas de ellas verán la luz, pero el proceso en sí mismo parece haber adquirido más valor que el resultado final. A nivel cotidiano, su vida se volvió más predecible y al mismo tiempo más plena. Rutinas simples, horarios constantes y una alimentación cuidada sustituyeron la improvisación permanente de otros tiempos. En Morelos, donde pasa temporadas prolongadas, se le ha visto integrarse a la vida local con discreción, asistiendo a mercados, caminando al amanecer y manteniendo conversaciones largas con personas ajenas al mundo artístico. Son detalles que antes habrían parecido irrelevantes, pero que hoy explican una transformación profunda. Cada una de estas elecciones refuerza una idea que atraviesa su historia, la de un hombre que nunca dejó de aprender a leerse a sí mismo. Desde la infancia exigente hasta la madurez consciente, pasando por la fama administrada y los silencios necesarios,
Su vida se ha construido como una sucesión de ajustes finos, más que de giros bruscos. Las señales siempre estuvieron ahí, dispersas en hábitos, decisiones y ausencias puntuales, esperando el momento adecuado para ser entendidas. Así, su recorrido vital continúa expandiéndose sin necesidad de subrayados. No hay urgencia por definirlo ni por cerrarlo. La vida de Manuel Mijares sigue avanzando como lo ha hecho siempre, con pasos firmes, silenciosos y profundamente conectados con una intuición que, desde hace décadas, le marca el camino. Ese avance sereno continuó definiendo la trayectoria vital de Manuel Mijares. En una etapa donde cada gesto parecía responder a una lógica interior cuidadosamente construida. Entre finales de 2024 y 2025, su agenda se organizó alrededor de bloques largos de permanencia en un mismo lugar, evitando desplazamientos innecesarios. En Ciudad de México frecuentó con regularidad un pequeño estudio cercano a San Ángel, no para producir de forma intensiva, sino para explorar ideas sueltas, armonías a medio camino y letras que hablaban más de estados que de historias cerradas. Quienes participaron en esas sesiones recuerdan un ambiente de escucha profunda, sin prisa, donde el silencio tenía tanto peso como las notas. Al mismo tiempo, comenzó a ordenar archivos personales acumulados durante décadas. Cajas con cintas, cuadernos y fotografías fueron revisadas en su residencia, una tarea que se extendió por meses. En ellas aparecieron anotaciones fechadas en ciudades concretas: Monterrey 1986, Sevilla 1991, Buenos Aires 1994, junto a observaciones breves sobre emociones, cansancio o satisfacción tras cada concierto. Esos registros, nunca pensados para hacerse públicos, revelan ahora un patrón constante: la conciencia temprana del desgaste y la necesidad de cuidarse incluso cuando el éxito parecía imparable. Durante 2025, aceptó participar en proyectos puntuales vinculados a causas culturales y educativas. En universidades de la capital mexicana, asistió a encuentros cerrados donde se habló de música como oficio y como forma de vida. No hubo discursos grandilocuentes ni relatos heroicos. Insistió más bien en la importancia de la constancia diaria, del respeto por los propios límites y de la honestidad con uno mismo. Para muchos asistentes, fue sorprendente escuchar a una figura de su trayectoria hablar con tanta claridad sobre la fragilidad y el error como partes inevitables del camino. Ese mismo año retomó el hábito de escribir a mano, no canciones terminadas, sino reflexiones breves al final del día. Algunas de ellas, según personas cercanas, giran en torno a la idea de pertenencia, a los lugares, a las personas, a una versión de sí mismo que ha ido cambiando con el tiempo. En Morelos, donde pasa temporadas prolongadas, esos escritos se realizaban al amanecer o al caer la tarde, después de caminatas largas por zonas poco transitadas. Son momentos que, aunque invisibles para el público, configuran una parte esencial de su presente. La relación con su voz también se transformó. Lejos de buscar potencia o impacto, empezó a trabajar matices, respiraciones y silencios. En pruebas realizadas en 2025 con ingenieros de sonido veteranos, se exploraron registros más contenidos, casi hablados, que requerían menos esfuerzo físico y transmitían una intimidad distinta. Estas decisiones técnicas, aparentemente menores, revelan una comprensión profunda del paso del tiempo y de cómo adaptarse sin renunciar a la identidad. A nivel social, su círculo se redujo aún más. Amistades seleccionadas, encuentros sin testigos y conversaciones largas sustituyeron compromisos públicos. En varias ocasiones se le vio asistir a conciertos de otros artistas como un espectador más, sin buscar atención. Para quienes lo acompañaban, ese gesto tenía un valor simbólico: volver a escuchar música desde el lugar del oyente, sin expectativas ni obligaciones. Mirando en conjunto, cada uno de estos elementos añade una capa nueva a su biografía. No se trata de un repliegue ni de un cierre, sino de una expansión hacia adentro. La vida de Manuel Mijares sigue desarrollándose como un proceso continuo de ajuste, donde las señales del pasado encuentran finalmente su lugar, y el presente se construye con una atención minuciosa a lo esencial. Nada parece dejado al azar, y cada elección, por pequeña que sea, confirma una trayectoria guiada por la coherencia, la escucha y una fidelidad constante a sí mismo. Ese mismo hilo de introspección fue tomando una forma aún más definida cuando Manuel Mijares decidió revisar, con una mirada casi arqueológica, los momentos menos visibles de su trayectoria pública. A mediados de 2025, en encuentros privados realizados en un despacho discreto de la colonia Condesa, comenzó a reconstruir cronologías personales que nunca coincidieron del todo con las oficiales. No se trataba de corregir la historia, sino de completarla con aquello que había quedado fuera de los focos: decisiones pospuestas, renuncias silenciosas, caminos que eligió no recorrer.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de su entorno fue la forma en que volvió a vincularse con el tiempo. Durante décadas, su vida estuvo marcada por fechas de lanzamiento, calendarios de gira y compromisos inamovibles. Ahora, sin embargo, el tiempo se organizaba en torno a procesos. En 2025, por ejemplo, pasó varias semanas consecutivas en un mismo lugar sin compromisos públicos, algo impensable en los años de mayor actividad. En esas pausas largas, retomó lecturas abandonadas, escuchó música ajena sin intención analítica, y permitió que los días transcurrieran sin una finalidad productiva clara. Esa aparente inactividad fue, en realidad, una de las señales más elocuentes de su transformación. También se produjo un reencuadre de su relación con la memoria. En conversaciones sostenidas con amigos cercanos, admitió que durante años evitó revisitar ciertos periodos por miedo a quedarse atrapado en la nostalgia o en el arrepentimiento. Sin embargo, en esta etapa, esos recuerdos comenzaron a aparecer sin resistencia. Ciudades como Lima, Bogotá o Santiago de Chile dejaron de ser simples puntos en una gira pasada para recuperar rostros, situaciones concretas, noches de duda y momentos de soledad en hoteles anónimos. Detalles que entonces se archivaron rápidamente, hoy resurgen como piezas fundamentales para entender su recorrido vital. En lo cotidiano, su vida siguió simplificándose. En Ciudad de México, redujo aún más su espacio de trabajo, conservando solo instrumentos y objetos con valor funcional o emocional claro. Guitarras regaladas por colegas, partituras con anotaciones antiguas y fotografías sin firma ocuparon el lugar de premios y reconocimientos visibles. Para quienes lo visitaron en ese periodo, el ambiente transmitía una sensación de calma deliberada, como si cada objeto hubiera sido elegido para no distraer de lo esencial. A nivel humano, comenzaron a emerger conversaciones pendientes. A lo largo de 2025, retomó contacto con personas que habían formado parte de su vida en etapas tempranas y con las que el paso del tiempo había impuesto distancia. No hubo grandes reconciliaciones públicas, sino intercambios discretos, llamadas largas y encuentros sin testigos. Según su entorno, estas conversaciones no buscaban cerrar heridas de manera explícita, sino reconocer trayectorias compartidas y aceptar los silencios que en su momento parecieron necesarios. La música, nuevamente, acompañó estos procesos de forma no protagónica. En lugar de preparar lanzamientos, se permitió experimentar sin objetivos definidos. Grabaciones caseras, ensayos nocturnos y reinterpretaciones libres de canciones conocidas se convirtieron en una práctica habitual. Técnicos que escucharon algunos de esos registros hablan de una voz más cercana, menos proyectada, donde la emoción se filtra a través de matices mínimos. Son trabajos que, al menos por ahora, permanecen en la intimidad, pero que evidencian una relación más honesta y menos exigente con su propio instrumento. Otro elemento revelador fue su manera de habitar los espacios públicos. En 2025, fue visto en librerías, cafeterías y mercados locales sin intención de pasar desapercibido, pero tampoco de ser reconocido. Esa naturalidad, fruto de años de aprendizaje, refleja una reconciliación con la mirada ajena. Ya no parecía haber tensión entre ser observado y ser uno mismo, una dualidad que marcó buena parte de su vida anterior. Desde una perspectiva más amplia, su trayectoria vital empieza a leerse como un largo proceso de afinación. Cada etapa ajustó una variable distinta: la ambición, la exposición, la disciplina, el silencio. Lo que en su momento pudo interpretarse como distanciamiento o reserva, hoy se revela como una estrategia de supervivencia emocional. Las señales estuvieron siempre presentes, pero requerían distancia temporal para ser entendidas en su justa dimensión. Así, su vida continúa desplegándose sin necesidad de grandes anuncios. No hay prisa por definir el siguiente paso ni por otorgar un sentido definitivo a lo ya vivido. Cada día parece sumar una capa más a una biografía construida con paciencia, donde el movimiento no se mide por la visibilidad, sino por la coherencia interna. Y en ese fluir constante, la historia de Manuel Mijares sigue avanzando, abierta, compleja y profundamente humana, fiel a una lógica que solo ahora empieza a revelarse por completo. Hoy, más allá de los escenarios, los discos y los aplausos, la historia de Manuel Mijares nos invita a algo mucho más profundo, a mirar al ser humano detrás de la voz, a comprender que el éxito no siempre protege del cansancio, que la fama no evita las dudas y que incluso quienes parecen haberlo logrado todo también necesitan silencio, tiempo y afecto. Su recorrido nos recuerda que cada artista carga con batallas invisibles, decisiones difíciles y renuncias que rara vez aparecen en los titulares.
Empatizar con Mijares es reconocer el valor de quien supo detenerse, escucharse y elegir un camino más honesto consigo mismo. Es entender que cuidar la salud, la vida interior y los vínculos personales no es una debilidad, sino una forma de valentía. En un mundo que exige velocidad constante, él nos muestra la importancia de bajar el ritmo, de respetar los propios límites y de vivir con coherencia. Si esta historia te ha tocado, si alguna de sus canciones ha acompañado momentos importantes de tu vida, hoy es el momento de devolverle un poco de ese cariño. Déjale tu like como gesto de apoyo. Comparte este video para que más personas conozcan su lado más humano y suscríbete al canal para seguir descubriendo historias contadas con respeto, profundidad y emoción. Tu apoyo no es solo un clic, es una forma de decir te escuchamos, te entendemos y te acompañamos.